te va? ¿Cómo estás, Abri? Qué lindo verte, aún así, en estas condiciones. Sí, lo mismo digo. Y muchas gracias por aceptar la Por invitación, favor. No, por al estar. contrario. Gracias a ti, nada, por esta iniciativa, por esta aventura de alguna manera, y por Sí, juntar estos mundos que a veces parecen que están tan distantes, ¿no? Así que, bueno, nada, felicitaciones por la iniciativa y gracias por la invitación. gracias a vos, es un placer. Bueno, antes déjame presentarte así como rapidito. Betina, ella es doctora en ciencias biológicas, es coordinadora del de la materia de introducción a la biología en facultad y yo tuve el gusto de aprender de ella y reconozco que ella como profesora me marcó muy especialmente en mi carrera como biología, me hizo amar la biología, su manera en que cómo enseña, lo que transmite, y bueno, el curso en sí es hermoso, pero Beta, vos tenés un rol clave en lo que es nuestra carrera de mí y muchos compañeros de biología. Qué bueno, Así me que, alegro, Pila. La verdad que también es una cosa que todos los años estoy como por salirme, pero es me gusta, es una cosa que disfruto Pila y bueno, y hace mucho tiempo que desempeño ese rol con distintos compañeros. La verdad que es muy disfrutable, me gusta mucho esa tarea. muy bien. Y bueno, haber sido docente de ti y de tantos exitosos biólogos. Sí, son muchos que andan por el mundo, algunos. Divino, divino, es un orgullo. Sí. Bueno, Beta, vamos a ir como directo al tema que nos convoca, que es hablar un poco sobre el reloj biológico. Si querés podemos empezar hablando de qué es el reloj biológico. ¿Sí? Sí, bueno, primero que nada, contarles que además de ese rol docente, yo Ujú. soy investigadora de la Facultad de Ciencias y junto con Ana Silva dirigimos un grupo de investigación en cronobiología, que Ay, es justamente la investigación sobre los ritmos biológicos, ¿sí? Y bueno, y en esos ritmos biológicos está implicado esto que vos decías, el reloj biológico, que suena raro, ¿no? Porque un reloj biológico, siempre pensamos que el tiempo es una construcción humana, ¿no? Y que los exacto. relojes los inventamos nosotros. Y en realidad todos nosotros y todos los mamíferos tenemos un reloj en nuestro cerebro. Es algo así como que somos un reloj andante. ¿tá? Y eso es ya de por sí es una idea bastante perturbadora por momentos, ¿no? Porque es pensar que el tiempo no es externo de alguna manera, ¿no? Y como vos ponías por ahí en el banner de difusión, ese tiempo está dado por la luz, ¿no? El El tiempo tiempo es entra. luz. Exacto. El tiempo entra por los ojos porque la luz es tiempo para el reloj, ¿sí? Entonces, ¿cómo se configura este reloj? En eso que decíamos, bueno, tenemos un reloj en el cerebro, no tenemos un reloj que hace tic-tac, ¿no? Que tiene agujitas y hace tic-tac, sino que son una serie de estructuras que están en nuestro cerebro, en el hipotálamo, que están conectadas justamente con nuestros ojos, con nuestra retina, no con las estructuras que generan la visión y que generan las imágenes, sino inclusive hay otros pigmentos que están vinculados, que es la melanopsina, que es la que recibe la luz y envía una señal desde los ojos a esas estructuras que son los núcleos supraquiasmáticos, eso se conecta con la glándula pineal y eso genera un mecanismo de reloj, ¿sí? Y eso es súper interesante porque esas estructuras que están en nuestro cerebro, además, tienen una base genética. Entonces, ahí empieza como esa complicación de alguna manera biológica, en el sentido de que, ¿por qué los seres vivos tenemos un reloj? ¿Qué Claro. ventaja nos puede generar tener un reloj? Y bueno, básicamente pensemos algo. Desde que la Tierra es Tierra y mucho antes de que en la Tierra haya vida, hay una alternancia que justamente se da por cómo la Tierra rota alrededor de su eje, que es una alternancia entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad. Y eso es antes de que haya vida en la Tierra. ¿tá? Entonces,
la vida, cuando surge en la Tierra y a medida que evoluciona, digamos, durante 4.000 millones de años, siempre, ¿sí?, estuvo bajo esas condiciones de alternancia de luz y oscuridad, algo absolutamente predecible e inexorable. O sea, sabemos que va a haber día y sabemos que va a haber noche, ¿sí? Entonces, si eso va a ocurrir, ¿para qué tener toda esa maquinaria biológica, que como toda maquinaria biológica es costosa? ¿Para qué tener esa maquinaria biológica para anticipar algo que va a ocurrir? Y justamente ahí está como esas cosas maravillosas de la vida, que es en definitiva que esos mecanismos nos permiten de alguna manera ahorrar energía. Esos mecanismos que parecen costosos nos permiten ahorrar energía y no depender justamente de esas claves ambientales. Entonces, hay una cosa acá de una relación que puede parecer como contradictoria, que por un lado, estos ritmos, ¿sí?, son endógenos, ocurren aunque no haya ninguna clave ambiental que los genera. Sin embargo, las claves ambientales y principalmente la luz, lo que hacen es sincronizar, es anclar el tiempo de adentro con el tiempo de afuera, de alguna manera, ajustar. La conexión. Es la conexión, y eso es muy increíble, porque la conexión de eso es la luz, y eso es hasta poético de alguna manera, ¿no? Eso de que la conexión entre el afuera y el adentro es la luz. Sí. Y bueno, eso me parece que tiene como una implicancia en que no solo nosotros tenemos ese reloj, ¿no? En los mamíferos está muy centralizado, es muy cerebral, es muy un director de orquesta maestro que dirige todos los otros ritmos, pero vamos a cualquier otro ser vivo y hay mecanismos y los genes son muy similares, ¿no? Entonces también nos habla de una cosa muy ancestral, de que son los mismos genes que de alguna manera se perpetuaron, que se mantuvieron, y eso seguramente nos está hablando de una ventaja desde el punto de vista evolutivo. Entonces, este reloj tiene como esa importancia, que es ancestral, está en el origen, está asociado a esa alternancia de contrastes entre luz y oscuridad, luz y oscuridad. No pensemos en un mundo con luz eléctrica, ¿no? Pensemos en un mundo, porque la luz, estamos hablando de 4.000 millones de años y la luz eléctrica hace 100, 150. O sea, es nada, es un suspiro. Del punto de vista evolutivo no es nada. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son esos ritmos circadianos? ¿Cuáles son esos ritmos? Son ritmos que los tenemos tan incorporados que ni siquiera nos damos cuenta de que funcionamos con ritmos, ¿no? Y nos creemos que nos vamos a dormir porque, no sé por qué, porque decidimos irnos a dormir, y el sueño y la vigilia es el ritmo circadiano como más evidente, de alguna manera, ¿no? Nos viene sueño en un momento, nos despertamos en otro, muchos se despiertan con despertador, otros se despiertan sin despertador, depende de los días de semana, los días libres, si hay que trabajar. Esto de la cuarentena a todos nos puso de alguna manera en curso libre, ¿no? Sí. En eso de que no hay uno puede elegir más los horarios, y eso ha tenido pila de consecuencias en esto del reloj. Sí. Pero otro ritmo circadiano, por ejemplo, es el de la temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal tiene un ritmo circadiano. Si nosotros nos tomáramos la temperatura corporal cada media hora durante 24 horas, nos vamos a dar cuenta que a eso de las 7 de la tarde, que las abuelas le dicen la hora de las brujas, ¿no? Cuando uno tiene niños chicos, porque es que uno se pone medio insoportable, los niños, y si tienen fiebre seguro a esa hora les aumenta la temperatura, siempre nos aumenta esa hora. Baja a eso de las 3, 4 de la mañana. Nos tapamos de noche, porque nos viene frío, porque nos baja la temperatura corporal. ¿Ah? Entonces, hay como una serie de funciones biológicas, metabólicas, fisiológicas, comportamentales, que tienen ritmos circadianos, y se llaman circadianos justamente porque tienen cerca de un día, ¿no? Cerca de 24 horas, por eso se llaman circadianos. Bien. Y esos ritmos circadianos están controlados justamente por este reloj biológico. Interno que tenemos y regulado por la luz de afuera. La luz la luz lo que hace justamente es sincronizar, ¿sí? Imagínate, los primeros experimentos que se hicieron eran experimentos horribles, ¿no? Porque eran para ver cuán endógeno o cuán
dependiente de las variables externas, eran estos ritmos. Entonces se dejaba a personas en especies de búnkers sin ningún tipo de clave temporizadora. Claro. Y ahí no solo es la luz, es temperatura constante, alimentación ad libitum constante, nada de radio que te dé la idea de que estás escuchando tal programa porque es tal hora, ni los ruidos de los pajaritos que te anuncian que es el amanecer, nada, ninguna señal. Es rarísimo vivir en un tiempo así, en que no tenés ninguna señal de afuera. En ese no tener ninguna señal de afuera, aún así las personas dormían y se despertaban solas, aisladas, porque el otro también es un sincronizador, ¿no? El otro también te hace que vos puedas cambiar tu ritmo. Entonces, dormían, se despertaban, les aumentaba la temperatura, les bajaba. ¿Qué pasaba? Como no tenían ninguna señal de afuera, algunos, ese periodo, en vez de ser de 24 horas, entre dormirse y volverse a dormir, empezó a ser cada vez más, ¿no? De 24 y media, 25, ¿no? Periodos más largos, y otros cada vez más cortos. Y eso habla de que esos ritmos circadianos tienen una base genética que hacen que no todos tengamos exactamente el reloj en la misma hora, ¿sí? Y eso está bueno porque habla de las diferencias individuales. Seguramente muchos de los que están por acá dirán, pero a ver, a mí me encanta irme a dormir a las 2 de la mañana porque entre las 10 y las 2 de la mañana es mi mejor momento para estudiar, para escribir, para producir. Y otros que dicen, no, ni loco, yo a las 6 de la mañana es mi mejor momento para pensar. Y eso, de alguna manera, y estoy exagerando capaz, ¿no? Porque estos serían como dos extremos, son lo que llamamos preferencias circadianas o cronotipos. Y hay estos dos extremos que podrían ser los más noctámbulos, digamos, le llamamos búhos, y los más pequeños le llamamos alondras. Claro. Entre estos dos extremos está la mayor, ¿no? Entre eso, es como un rango en que está la mayoría de la población en un intermedio. Pero seguramente todos conocemos algunas personas de esas que al alba están despiertos, y otros que realmente no es que no se puedan, no es que no quieran dormirse, sino que no se pueden dormir hasta mucho más tarde en la noche. Y esto tiene una base genética, o sea que ahí todos los noctámbulos están exentos de dar cualquier tipo de explicación, y además cambia a lo largo de la vida. Ajá. Esto no es estático en la vida, los niños son mucho más tempraneros, los adolescentes son los reyes de la nocturnidad, entonces también uno un poquito se reconcilia con sus hijos adolescentes cuando pasa eso de que no es que no se quieran dormir, sino que no pueden dormirse temprano, pero a la vez, y hay parte de investigaciones que hemos hecho con estudiantes liceales de Montevideo, los obligamos de alguna manera a asistir al liceo a las 7:30 de la mañana. Entonces, estamos como frente a eso que algunos autores llaman la tormenta perfecta, ¿no? Es de que los adolescentes, en definitiva, son nocturnos, pero los obligamos a ir de mañana, entonces empiezan como a estar tironeados y sufriendo un déficit muy grande de sueño, y eso les complica, por ejemplo, el desempeño. ¿Sí? El desempeño académico, los estudiantes que tienen ese déficit de sueño y que están de alguna manera desincronizados entre su ritmo interno y la demanda social de asistir al liceo temprano, quedan como desfasados, ¿sí? Y ocurre que muchos de esos estudiantes pueden estar en la clase de cuerpo presente, pero de alma ausente, digamos, porque están dormidos desde el punto de vista fisiológico. Claro. O sea que en esos casos, la adolescencia, horarios más tardíos o nocturnos, estaría bueno, ¿no? En conclusión. Estaría bueno que la demanda no fuera para tan temprano en la mañana, por ejemplo, ¿sí? Que no, hay muchos países y con evidencia científica que están atrasando su horario de ingreso. California el año pasado atrasó en todo el estado su hora de ingreso. 8:30 es la hora más temprana en que pueden ingresar los estudiantes de lo que sería bachillerato acá. Claro. En España también, en Argentina se hicieron algunas experiencias piloto, o sea que
Obviamente que esto tiene como muchísimas puntas desde el punto de vista social y de la organización familiar y muchas cosas. Pero bueno, de alguna manera, esas intervenciones, ¿no? En definitiva, es política pública basada en evidencia científica, ¿no? Tomar esas decisiones han mejorado el desempeño de los muchachos, el humor, ha disminuido la somnolencia que tienen a lo largo del día, duermen 1 hora más, y eso es una cosa que nos está pasando en estas sociedades modernas. Hablábamos de la luz, ¿no? Sí, Recién. tal cual. La luz artificial lo que nos ha hecho es justamente salirnos de ese contraste, perder ese contraste ancestral entre luz y oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos durante la noche, prendemos las luces, Sí. y nos falta noche, dejó de existir la noche de alguna manera, ¿sí? Esa noche a partir del atardecer, ¿no? Obviamente dormimos, y hay que tratar de dormir con todo lo más oscuro posible para restaurar ese contraste, pero también nos pasa que de día estamos, en general, no estamos al aire libre cosechando nuestro alimento, ¿no? Ni recolectando, ni cazando, estamos metidos en un edificio en el que como mucho vemos la luz a través de una ventana. Exacto. Y Sí. esto es un desafío para este reloj ancestral tan anclado al contraste, ¿sí? Sí. Y eso nos está complicando. Entonces, muchas investigaciones postulan que este desajuste, que esta pérdida de contraste, ha desajustado de alguna manera el reloj biológico, y muchas de las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, diabetes, obesidad, están asociadas a Depresión también. depresión, también están asociadas a problemas en el sueño, Sí. pero no tanto a la duración, sino a la ubicación del sueño, a dónde se ubica el sueño, ¿sí? Entonces, ahí hay una serie de parámetros que es bien interesante analizar, que el sueño es duración, pero también es ubicación y es regularidad. La regularidad de muchas rutinas es bien importante para justamente sincronizar este reloj. Entonces, vos decís, bueno, restauremos el contraste entre luz y oscuridad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir con una vela? No, no vamos a hacer eso. Claro. No vamos a apagar todas las luces. Pero lo que podemos hacer es tomar algunas medidas, por ejemplo, después del atardecer, de tardecita, cuando cenamos, tratar de no tener luces muy frías, luces muy blancas, tener más bien luces más cálidas, más bajas, dimerizar, o sea, como bajar la intensidad de la luz. No andar a oscuras, obviamente, pero sí bajar la intensidad de la luz. Poner lamparitas en vez de luces desde arriba. Eso está bueno. Pero también está bueno restaurar la luminosidad del día. Claro. Entonces, sí. justamente para mejorar ese contraste. Entonces, una cosa que está buena es caminar al aire libre, estar al aire libre en la mañana, y en la mañana temprano. Y eso a veces tiene que ver con algunos cambios de hábitos que seguro podemos incorporar, ¿no? En vez de ir, si tengo media hora caminando para ir al trabajo, ahora no podemos ir a ningún lado, pero bueno, de todas maneras podemos salir a caminar la vuelta a manzana, restaurar eso, hacer ejercicio o estar al aire libre media hora en la mañana, y esa media hora en forma regular, de luz natural, que no quiere decir estar al sol, quiere decir afuera. Baño de luz, un baño de luz, ¿no? En la mañana, ahí va. Y eso mejora muchísimo los niveles de secreción de esta hormona, que es como el mensajero del tiempo, ¿sí? Que es la melatonina. La melatonina. Ahí va. Entonces, la melatonina está segregada justamente por uno de los componentes de este reloj, que es la glándula pineal, ¿sí? Que también está en nuestro cerebro, y la melatonina se inhibe con la luz, ¿sí? Claro. Es la hormona Ahora, de la noche. eso ¿Ah? mismo. Uno asocia el sueño con melatonina, o hay conceptos de melatonina. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando disminuye la luz,
en la tardecita, y eso depende de cada persona, la melatonina que está chatita, ¿no? Que está inhibida por la luz del día, empieza su curva de crecimiento, digamos, ¿sí? Ah, Entonces, en bien. el momento en que empieza a aumentar la melatonina, nos empieza a dar sueño. Entonces, si nosotros tenemos muchas luces prendidas, o sí, cosa que hacemos muchos, y cada vez es más frecuente, inclusive en niños, de estar con el teléfono, con una pantalla, con un celular, Mm, acostados en la cama mirando el celular, nuestro cerebro está interpretando que es de día. claro. ¿Por qué? Está bloqueando la Porque melatonina. si hay luz es de día, entonces la melatonina chatita, ¿está? Entonces, eso pasa a ser un problema, además de la luz artificial hoy en día, el problema son las pantallas. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pantallas emiten luz en el espectro del azul, o sea, emiten una luz muy blanca. Por eso la otra recomendación es ponerle el filtro que deja la pantalla más naranjita Ah, mira. después del atardecer, ¿sí? Qué, Casi todos los teléfonos inteligentes tienen un modo nocturno o es un filtro, y si no, hay aplicaciones que se pueden bajar para mm, que se active el filtro naranja. Eso es fundamental. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si no pasa eso, estamos frente a luz y la luz lo que hace es frenar, inhibir la secreción de melatonina. Entonces, lo otro que pasa, digamos, eso pasa de noche, ¿no? Que la luz inhibe la secreción de melatonina. Pero si nosotros de día estamos sometidos a una luz intensa, sí. eso hace que la melatonina de la noche se dispare y haya una mejor secreción, o sea, antes y más durante la noche. O sea, el ¿Por qué? Porque contraste. lo que estamos haciendo, exacto, porque lo que estamos haciendo es restaurando ese contraste. Entonces, eso en definitiva nos va a permitir dormir mejor. O sea, mucha gente sufre insomnio y lo que hace en general es tomar algo para dormir. Mm, Pero quizá con algunas de estas medidas, que son medidas como más fisiológicas de alguna manera, más puedan ancestral. mejorar y más ancestrales. Estar un ratito a la luz durante la mañana Claro. y bajar las luces de la noche. Entonces, disminuirlas, o sea, y hay muchas, hoy en día hay desde tanta variedad de Sí, iluminación, totalmente. es hacer eso en una casa, hasta una luz le podés poner una pantalla de papel que te baje la intensidad, ni siquiera necesitamos plata para hacer nada de esto. Mm, pero Es qué más, sí, saber esto, ¿no? Y poder aplicarlo, empezar de a poquito a aplicarlo. Porque es biología sí, pura, es nuestra biología. Sí, exacto, exacto, es claro. nuestra biología totalmente, Sí, y no sabemos esto, y muchas veces pensamos que el sueño es una pérdida de tiempo, ¿no? En esta cosa productivista, en esta sociedad, dormir es como una pérdida de tiempo, y en realidad las funciones del sueño son fundamentales para el aprendizaje, para la memoria, para la consolidación, de los recuerdos, para la consolidación de la memoria, es imprescindible. Y claro. el sueño deficiente, que puede Ujú. ser por mala calidad o por falta de duración, digamos, porque es escaso el sueño, tiene muchísimos problemas también desde el punto de vista de la salud, y se asocia como de un ida y vuelta con otros problemas. Entonces, si nosotros vamos como a esto que parece ser como el corazón de alguna manera Claro. de un montón de cuestiones, y lo podemos resolver, o a ver, yo no estoy diciendo que esto sea fácil para nadie, pero Ujú. digo que solamente de tenerlo en cuenta, de que esté como en la agenda, de alguna manera, y lo tengamos, Presente. seguramente nos hace, claro, nos puede hacer como reflexionar un poquito en esto de nuestros hábitos, porque estar un ratito al aire libre puede tener también un beneficio. Si tenemos media hora para ir al trabajo o a estudiar y vamos caminando, está buenísimo, ¿no? Capaz que tenemos que salir media hora antes, pero bueno, tener esas consideraciones puede Ujú. ser una alternativa. Claro, tal cual. Qué lindo y qué interesante, Beta. Em, yo tenía anotadas unas preguntas, pero fuimos hablando de todo. Sí, viste que a mí me
hablar no me cuesta mucho. No, una cosa que te quería decir es que hay algunas investigaciones que son muy, muy, muy recientes en que, porque estos son, a ver, esto que te cuento del descubrimiento del reloj biológico endógeno en los seres humanos, es de la década del 60, o sea, Ah, obviamente que puede parecer que hace mucho, pero desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia no es hace tanto, ¿sí? no, claro. Hace 60 años que se sabe esto nada más. Ujú, Y de alguna manera que la melatonina inhibe la luz se sabe de la década del 80, o sea, hace mira, mucho menos. claro. Que este reloj tiene base genética, mucho menos, de la década del 80, y se descubrió en las moscas de la fruta. De hecho, capaz que se acuerdan que en 2017 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina la ganaron unos cronobiólogos estadounidenses, 3 investigadores que descubrieron en la mosca de la fruta el primer gen de estos genes reloj, ¿sí? Que es el gen PER o period, ¿sí? Entonces, eso, imagínate que ese descubrimiento en el 84 mereció en 2017 un premio Nobel. ¿Cuál fue la relevancia de este descubrimiento para que estos 3 investigadores merecieran un premio Nobel? Justamente descubrir que este reloj tenía base genética, identificar cuáles eran los genes, y Ujú. además, la mosca de la fruta, ¿qué tiene que ver eso conmigo, no? A ver. Identificar que a partir de eso justamente esos mismos genes no solo estaban en la mosca de la fruta, sino en la mayoría de los seres vivos. Entonces, esos genes ancestrales, esos genes que son homólogos, que están muy conservados, también de alguna manera nos hacen como una especie de línea de tiempo hacia de dónde venimos, ¿no? Y Tal esa cual. cosa como de identificar de vuelta lo que vos decías recién de la ancestralidad, ¿no? Ujú, Entonces, esos investigadores en 2017, o sea, hace 3 años, ganaron claro, el premio Nobel por justamente esto. Los cronobiólogos estábamos, pero imagínate, ¿no? claro. Con Nobel, cronobiólogos, muy felices. Y lo que te decía es que esto es un tema de investigación hoy en día. ¿Por qué? Porque esto de que la melatonina inhibe la luz inhibe la melatonina y la aplana y hace que no se segregue, de alguna manera, investigaciones muy recientes nos dan cuenta también de que la sensibilidad de las distintas personas a la luz es Ujú. diferente. Entonces, Ah, para algunas personas, una luz muy, muy de poca intensidad es suficiente para inhibir la melatonina, y en otros no. En otros son como más aguantadores, digamos, a la intensidad de la luz. ujú, Y eso también muestra como de alguna manera variabilidad individual. Y lo otro, que también es una investigación muy reciente, desde 2018, es que los niños son mucho más sensibles a la luz, a la inhibición de la melatonina por luz, que los adultos. ¿Ah? Y eso tiene una implicancia bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, que los niños miren las pantallas después de las 7 de la tarde, y en realidad no está bueno eso, ¿sí? claro. Es algo así como pantallas de día, libros de noche. Ajá. No Ah, bueno. No pantallas de noche. ¿Por qué? Porque los niños son mucho más sensibles a la inhibición de la melatonina por la luz. Ujú, Entonces, si están expuestos a luz intensa, no se van a dormir. claro. Los problemas de sueño en niños, todos los que hemos tenido hijos sabemos que son un problema porque desbarajustan la familia, y Ujú, también ocurre que tratamos de que se duerman, y las rutinas son bien importantes en esto de establecer un sueño saludable en niños. claro. Y bueno, esta higiene de luz, de alguna manera, de tratar de no estar exponiendo a los niños a luz intensa durante la noche, puede ser también una buena medida, digamos, una recomendación. Bueno, soy una atrevida haciendo recomendaciones, pero eh,
Lindo para aplicar, o sea, con base científica, ¿no? Sí, ahí va, como estas cosas que, eso, ¿no? Tenerlos en agenda. Exacto. Nosotros hicimos un experimento que mostró que la sensibilidad de la luz además está vinculada al cronotipo. ¿A qué cronotipo tiene cada una de las personas? En una oportunidad que tuvimos maravillosa, que fue viajar a Antártida, ¿sí? A ver, Cuando contanos. con la Escuela de Iniciación a la Investigación Antártica, que es una iniciativa de la Facultad de Ciencias, viajamos a la Antártida con un grupo de estudiantes que habían sido seleccionados para hacer era una escuela de verano académica, de muchísimo trabajo, y los mismos muchachos, los mismos estudiantes que fueron a Antártida, eran nuestros conejillos de Indias. Entonces, a esos estudiantes que estaban acá y que en un vuelo del Hércules llegaron a la Antártida y que de pronto estaban expuestos a 20 horas de luz y 4 de oscuridad en el verano austral, antártico, ¿sí? Sí. Generó un experimento natural. Entonces, ese experimento en el que los muchachos tenían que responder cuestionarios, estaban equipados con unos dispositivos que son como unos relojes, que miden el nivel de actividad, la exposición a la luz y la temperatura corporal, nos mostró que en función del cronotipo de esos estudiantes, de esa preferencia circadiana, si eran más nocturnos o más diurnos, si eran más vespertinos o más matutinos, más alondras, más búhos, la sensibilidad a la luz de la mañana, ¿no? A esa ventanita de luz que decimos que es importante en la mañana, o a la luz de la tardecita, ¿sí? Que allá la tardecita es las 10 de la noche, ¿no? Porque el sol se pone a las 11 de la noche, esa sensibilidad era dependiente del cronotipo. Entonces, es como que teníamos el marco grande, la foto grande, digamos, y ahora de a poquito lo que vamos haciendo es ir como viendo esa foto menos pixelada, ir como viendo la foto con más definición. Entonces, sabemos que la sensibilidad a la luz es diferente entre las personas, sabemos que los niños son más sensibles, sabemos que también la sensibilidad a esas ventanitas de tiempo sensibles, digamos, son dependientes de las preferencias circadianas de cada uno. Entonces, eso también, ¿qué nos hace decir? Que no hay una receta. No hay una receta de hacer, esta es la hora de la luz y esta es la hora de la oscuridad, ¿no? Porque va a depender de cada persona, ¿sí? De su Lo que cronotipo. está bueno del cronotipo, y está bueno identificar cuál es el cronotipo de cada uno. Seguramente que nadie necesita ni siquiera hacerse un test, ni un cuestionario para saber si es búho o alondra, ¿no? A ver, cualquiera de nosotros que vos alondra, si vos te despertás sin necesidad de despertador, la mañana es decir, bueno, ¿en qué momento voy a hacer yoga de mañana? ¿No? Exacto. ¿Y qué momento es el que estoy así como una lechuguita? La mañana, sos una alondrita, ¿está? Pero hay otros que dicen, de mañana no me hables, hasta las 10 de la mañana no me desperté, hasta que no, ¿no? Y que su momento así de esplendor es la noche. Claro, mi ¿sí? novio, por ejemplo. Bueno, cuando un búho y una alondra se juntan, no sé qué sale. No sé qué, no puedo dar ninguna garantía ahí. Es casi que cuando uno se va a dormir, el otro se levanta, ¿viste? Bueno. Pero entonces, en ese reconocimiento de cada uno, de si es más búho, más alondra, de si prefiere, también está bueno respetar de alguna manera ese cronotipo y no tironear, no forzar, ¿no? Eso tiene como, seguramente a las alondras, en esta sociedad uruguaya que el entretenimiento es tan tarde agendado para los jóvenes y los... Debe ser, como una especie de maldición tener que salir a las 2 de la mañana, porque yo quiero dormir a las 2 de la mañana, ¿no? Dicen las alondras. No me hagas salir a bailar a las 2 de la mañana. Y sin embargo, los búhos dicen, no me despiertes a las 8 de la mañana para ir a trabajar. Prefiero, y reconocer eso está bueno, ¿por qué? Porque uno va a ser más productivo, va a rendir más, va a estar más feliz, si reconoce su propio reloj y se adecua
a su propia ritmicidad, en definitiva. Por ejemplo, personas que no tienen más remedio que hacer trabajo rotativo o que hacer trabajo nocturno, ¿no? O que tienen que elegir turnos, porque, ¿no? Una enfermera, una persona de seguridad que tiene que hacer turnos. Si sos muy diurno, si sos muy alondra, el turno nocturno te va a liquidar, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a estar muy pasado de tu cronotipo. Pero si sos medio búho, elegí el turno de la noche, porque te va a ir bárbaro, vas a estar más ajustado a tu propio reloj biológico. Entonces, está bueno reconocer esas cosas, me parece, está bueno como saber que no es que hay una forma de dormir, un horario para dormir, sino que cada uno tiene como una especie de tuneo más fino, digamos, ahí, en que está bueno reconocerlo, aceptarlo también, y tratar de, en definitiva, ajustar las actividades para respetar un poquito más ese reloj interno, ¿no? Ese reloj biológico. Qué lindo, qué linda esa conclusión. Y qué interesante, Beta, la verdad, un placer escuchar. Bueno, Sí, me alegro, me alegro. Viste que esto tiene como pila de puntas, yo ahí te pasé el link de ese eso, artículo que eso es súper. lo podés volantear, y Lo voy a bueno, tiene muchas de estas cosas, sí, tiene muchas de estas cosas, y cuenta un poquito también algunas de las investigaciones que hicimos en Antártida y que hicimos también con los adolescentes liceales, que Está bueno, súper. eso fue una experiencia lindísima, Sí. lindísima, lindísima, y que tiene eso también de, que a mí me parece, me da mucha alegría y me parece importante también de poder aportar, en este caso, algunas, a ver, no estoy diciendo que el cambio del horario liceal o que los chiquilines puedan elegir el turno vaya a revolucionar la educación, no, no, no es eso. Es Ujú. solamente un aporte, es solo como decir, bueno, este tema también puede ser parte de lo que está incidiendo en la educación y en el bienestar, en definitiva, de los muchachos, ¿no? Exacto, hay que Eh, tenerlo en cuenta. Ujú. como tenerlo en cuenta, a ver, algunas de estas conclusiones que sacamos las pudimos hacer justamente porque la mayoría de las investigaciones con adolescentes son del hemisferio norte. No hay turnos, todos los Claro, chiquilines van de mañana. claro. Entonces, nuestro sistema educativo nos permitió, de alguna manera, un experimento natural también, otro experimento natural. Los turnos pasan a ser una cosa muy valiosa. ¿Por qué? Porque vos tenés estudiantes que al azar les toca la mañana o la tarde, que tienen los mismos profesores, y ves cómo se desempeñan y cómo les va, si van de mañana o si van de tarde, si son más alondras o si son más búhos. Entonces también hasta para cuando uno va a elegir el turno del liceo está bueno reconocer si es alondra o si es búho. Si uno es muy búho, a las 7 de la mañana en el liceo, no vayas, te va a ir mal a esa hora. No vas a estar en tu plenitud de alguna manera. Internamente dormido. Y es lo que pasa, hay chiquilines que llegan al liceo y desayunan o se comen un alfajor o una manzana recién a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque antes su melatonina está allá arriba y su cortisol, que es la hormona como de la alerta, ¿no? El cortisol es la hormona que nos despierta, todavía está replanchada. Claro. Recién esa hora es como que empieza fisiológicamente a despertar. Ujú. Qué lindo, Entonces, Beta. es puntas que, nada, si lo podemos tener como en la vuelta cuando tomamos algunas decisiones de lo que vamos a hacer, seguramente vamos a estar más ajustados por lo menos. A nuestra biología. Bienvenida a esa información para todos. Y me quedo con el Sí, link claro. del artículo científico que escribieron Bettina y Ana Silva y su equipo. Para quien lo quiera, me lo pide por mensajito y se lo comparto, porque la verdad que Y te no tiene... paso, Está buenísimo. buenísimo. Y te paso también después la dirección de la página web del grupo de investigación de cronobiología, que también ahí Dale, hay otros materiales y para algunos artículos de prensa y algunas también algunos materiales más para que puedan compartir. escuchar. Buenísimo.
Mil gracias. He leído muchos mensajitos de varias personas que están diciendo que les encantó la charla, que les pareció Ay, muy qué interesante. suerte, bueno, Algunos bueno, me diciendo que alegro. son chicos, otros diciendo que son alondras. Hubo una pregunta que fue si se puede pasar de búho a alondra. O sea, Bueno, los que... a ver, todo esto no es blanco y negro, ¿no? En el sentido de que hay una base que es genética, pero como decíamos, esto cambia a lo largo de la vida. De la vida. Entonces, los niños, hay una tendencia, que uno es más búho, más alondra, ¿no? Yo digo, los adolescentes se hacen más nocturnos, porque Ujú. tiene que ver con el desarrollo puberal, tiene que ver con eso. Pero si uno es más alondra, por más adolescente que sea, se correrá un poquito, pero no se va a transformar en un recontrabúho, ¿sí? Claro, Todos nos hacemos en la adolescencia un poquito más nocturnos. A bien. medida que envejecemos, ¿sí? Todos nos hacemos más alondras. Y eso lo sabemos por experiencia. Los veteranos nos despertamos más temprano, nos vamos a dormir antes, ¿no? Hay como un cambio también que ocurre dentro de ese margen en el que nos permiten movernos nuestros genes de alguna manera. Pero Exacto. y lo otro es que también hay una cosa en que eso no es absolutamente rígido y determinante, porque también con estas otras medidas y con hábitos y con regularidad de hábitos lo podemos modificar. Un muy, muy, muy búho que sale todas las mañanas a las 9 de la mañana a caminar una hora y hace todas esas medidas para dormirse, seguramente su melatonina va a estar acomodándose a esos otros hábitos y a esa otra rutina de alguna manera. Entonces, estas cosas son plásticas, son muy plásticas, si no, no puedes entender cómo estábamos en Antártida con 20 horas de luz y era las 11 de la noche, todos nos íbamos a dormir más tarde, porque es raro irte a dormir a las 10 de la noche cuando es de día, ¿no? Totalmente. Pero también el reloj es plástico y también el reloj tiene esa posibilidad de adecuarse a distintas condiciones. Y eso también está buenísimo, porque nos permite justamente la flexibilidad. Tal cual. Qué lindo, Beta. Mil gracias. Mil Por gracias y a todos favor, los mira, que tomaron. gracias a ti. Gracias Igual. a ti, gracias a Qué ti. lindo. Me encantó estar, bueno, esta experiencia. Ujú. Y bueno, nada, estoy a las órdenes. Te hice hacer Eh, Instagram. sigo, Sí. sigo acá, no me voy. Bien. Te mando un beso gigante Bueno, y bien, estamos te en mando un contacto. beso, te quiero mucho y También. bueno, re lindo estar acá. Gracias. Gracias por la invitación.